Expo Cobranzas Latam 2021, del 19 al 23 de abril. La nueva inteligencia de la cobranza para enfrentar una cartera en cuidados intensivos. Todos los líderes latinoamericanos del ciclo financiero, el riesgo, el crédito, la cartera y la cobranza reunidos en Expo Cobranzas Latam 2021. Un evento interactivo web en plataforma 3D con live streaming. Un evento para y por usted. Viva las 8 experiencias Expo Cobranzas, Live Collection Summit, Business Coffee y sus mesas de expertos, Agenda a la carta, el foro de opinión, el especial académico de cobranza de alto impacto en la revista digital, la Zona Fest, el directorio ABC y la muestra comercial en 3D con importantes aliados de negocio. Incluye además un pase para asistir al Future Collections Lab de la consultora ICM. Organiza revista Ciclo de Riesgo Latam. No corra el riesgo de perdérselo. El tema que viene a continuación, la arquitectura analítica en las estrategias de cobranza. Tenemos 2 expositores en este momento, Abraham Procopio y Esteban Zamora. Abraham es Managing Director de Equifax México. Abraham, Director General de Equifax México, cuenta con más de 23 años de experiencia en el mercado mexicano en cobranzas y desarrollo de nuevos negocios a nivel internacional. Apasionado con los cambios e innovaciones tecnológicas que permiten facilitar la gestión de portafolios de crédito. Licenciado en banca y mercados financieros, cuenta con un diplomado en perfeccionamiento directivo del IPADE. También estará con nosotros Esteban Zamora. Esteban, director de DIA Equifax México y Centroamérica, ejecutivo senior con experiencia en posiciones de liderazgo administrando el ciclo de crédito I2I de diferentes carteras minoristas en los países de Centroamérica de la industria de servicios. Cuenta con amplia experiencia analizando datos y generando informes para decisiones de casos comerciales. Bueno, muy bien. Vamos entonces a darle pues inicialmente el saludo a Esteban Zamora, que nos acompaña entonces desde México, y también Abraham. Tengo entendido que es Abraham el que va a iniciar con su exposición. Abraham, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, muy buenos días a todos y pues muy agradecidos por tener la oportunidad de estar con todos ustedes. Y pues efectivamente el día de hoy queremos compartirles el enfoque que estamos viendo en las estrategias de cobranza, un enfoque analítico y tecnológico para poder potencializar nuestras herramientas, nuestros canales de comunicación y gestionar de una manera mucho más efectiva nuestros portafolios, nuestras carteras asignadas bajo nuestra responsabilidad. Bueno, pues si quieren comenzamos de lleno con nuestra presentación. Y bueno, principalmente uno de los mayores cambios fue el poder tener o el poder continuar con nuestras operaciones de gestión de nuestros portafolios de crédito. No solo desde la parte de originación, no solo desde el comienzo de la entrega de un crédito, de la oferta de un crédito, sino ya muy específico en la gestión de estas carteras. Y de ahí fue necesario, y nosotros lo hemos llegado a calificar como un efecto positivo, una consecuencia positiva de esta pandemia, la capacidad de tener modelos distintos, modelos con mucho mayor agilidad y flexibilidad para poder atender las necesidades que tenemos en nuestras carteras. Era muy importante ser capaces de reaccionar de forma muy rápida, de formas muy ágiles, escalar nuestras capacidades, porque evidentemente después de los planes de ayuda que la mayoría de los gobiernos implementaron, que la mayoría de las organizaciones ejecutaron en su día a día, fue también necesario contar con herramientas tecnológicas que nos pudieran ayudar a llevarlos y a comunicarlos con todos nuestros clientes. Entonces, fue muy indispensable contar
con partners tecnológicos que nos pudieran ayudar a presentar esas ofertas de manera ágil, a presentar esas ofertas al volumen incremental que ahora estábamos atendiendo después de estos cambios y pues evidentemente también a ser mucho más finos, mucho más selectivos en cómo identificamos factores de riesgo en nuestras diferentes poblaciones y de ahí qué tipo de herramienta les podríamos brindar. Entonces, ¿qué veíamos nosotros como consecuencia o qué estuvimos viendo a lo largo de este año con nuestros colegas, con nuestros partners, con nuestros clientes? Fue la necesidad de reinventar los procesos de cobranza. Si seguíamos haciendo lo mismo, claramente nuestra capacidad podría estar rebasada, nuestra capacidad operativa, nuestra capacidad tecnológica y sobre todo nuestra capacidad de segmentación, el utilizar las herramientas disponibles en un modelo que probablemente de riesgo que estuvimos utilizando durante un periodo extendido, un periodo prolongado de tiempo, tenía que cambiar porque las condiciones del mercado, las condiciones de nuestros clientes cambiaron súbitamente, cambiaron no de un día para otro, pero muy rápido y nos obligaron a verlos de una manera distinta. Y pues evidentemente eso nos llevó a evolucionar y a plantearnos nuevos esquemas de trabajo con nuestros clientes. Quisiera mostrarles muy brevemente un video. Y pues principalmente lo que queremos compartirles a todos son algunos indicadores que hemos visto clave en los últimos años, en los últimos 2 años, cómo ha cambiado la industria, cómo históricamente trabajábamos el diseño, la definición de estrategias, la ejecución de estrategias con un enfoque experto. Y hay muchos datos que me gustaría compartir con ustedes que en buena parte de estos diseños, en buena parte de estas definiciones de estrategia, se dejaban a un lado y no nos permitían o no eran incorporados como una variable indispensable para este diseño y para esta ejecución. Y pues bueno, claramente nosotros sabemos que el nivel de bancarización en Latinoamérica tiene aún retos con diferentes proporciones de bancarización dependiendo de los mercados, pero claramente tenemos una oportunidad de alcanzar o de extender los servicios bancarios a una mayor porcentaje de población en nuestra región. También hablábamos de procesos automatizados, la automatización de estos procesos, estos RPA que se están desarrollando más activamente con la intención de disminuir los procesos manuales, con la intención de agilizar la transmisión de información entre un sistema y otro y poder tomar una mejor decisión. Esto se ha incrementado de manera sustancial y las expectativas son que para el 2022 la automatización aumentará por lo menos en un 80%. Otro dato importantísimo es, sabemos la cantidad de información que se está generando día a día y esta información, principalmente cuando la ponemos en acumulado, nosotros vemos que el 90% de la data creada o existente se desarrolló, se registró en los últimos 2 años. Entonces, también nos habla del crecimiento exponencial, de las múltiples fuentes de información disponible para tomar en cuenta, una vez más, en nuestro diseño, en nuestra operación y en nuestra ejecución de las estrategias de cobranza, que seguramente y que muy probablemente estamos dejando a un lado de este primer paso que es el diseño de nuestras estrategias. También un factor que hemos visto, un impacto muy importante que tenemos en nuestros productos internos brutos en la región latinoamericana, también tiene una disminución
del 7.7% al menos para el año 2020. También otro factor importantísimo en la creación de data y es la cantidad de dispositivos que se están conectando al Internet, la capacidad de dispositivos móviles que realizan una interacción, la cantidad de transacciones y no necesariamente un pago, sino información adicional de registros, de actividades, de comportamiento que se dan a través de estas herramientas, ha cambiado sustancialmente las fuentes de información de las que podemos hacer o echar mano para diseñar una estrategia con una mejor comunicación para nuestros clientes, obviamente tratando de empoderarlos y darles una muy buena comunicación de nuestros servicios, de nuestras ofertas a través de estos canales digitales. También un aspecto que se ha desarrollado potencialmente en los últimos 2 años son los altavoces, los speakers inteligentes, que han creado una industria completamente distinta, un canal de comunicación que puede ser accedido directamente por nuestros clientes a información personal, información situacional de su cuenta, del estado de su tarjeta, de las condiciones de su tarjeta, que pudiera ayudarnos a reinventar la comunicación que tenemos para nuestras estrategias de cobranza, para nuestras calendarizaciones de pago, para nuestra programación de nuevas tareas. Creo que ahí hay una oportunidad que no hemos potencializado como industria aún. Otro factor importantísimo es la tasa de desempleo, que también tuvo un incremento sustancial durante el 2020, aunque ha empezado a identificarse repuntes en diferentes regiones, sigue siendo un tema importantísimo en el momento de negociar una gestión de cobranza. Esta es una variable que identificamos y que si somos capaces de ajustar nuestras ofertas, de ajustar las condiciones de pago al momento de identificar esta variable, es de vital importancia porque lo que sabemos que la industria más padece es la capacidad de contactar a estos clientes y una vez que logramos establecer el contacto, esta barrera es importante poderla superar con una oferta atractiva, una oferta que realmente visualice al individuo en esta visión 360 de su condición para realmente darle una oferta que se acomode o que se alinee a sus capacidades y necesidades, ¿no? Bueno, un grupo más de datos, aquí los queríamos resaltar específicamente porque hemos identificado que más del 74% de los clientes utilizan 3 canales diferentes de atención y esto se deriva en 2 grandes vertientes. Uno, claramente estamos brindándole la capacidad de comunicarse al cliente a través de más canales, ya no solo es una comunicación telefónica, ya no solo es una comunicación por escrito a su domicilio, sino hemos extendido a herramientas digitales para comunicarnos con ellos, pero también nos puede dar una alerta de que no hemos sido capaces de identificar el canal preferido de comunicación de estos individuos. Entonces, ahí hay una oportunidad de ser muy precisos en la comunicación. A mí me gusta utilizar un ejemplo donde de manera habitual, si estamos en una reunión, si estamos dando una plática, si estamos teniendo una sesión de trabajo y en ese momento nos dan una llamada para conversar alrededor de la situación de nuestra cuenta, pocos de nosotros vamos a tomar esa llamada. Entonces, es muy probable que la mandemos al buzón, cancelemos o terminemos la llamada sin contestarla. Y eso cambia sustancialmente cuando es un mensaje que interactúa contigo. ¿Por qué? Porque lo tomarás en el momento en el que estés disponible, lo tomarás en el momento en el que tengas 5 minutos entre juntas, estés por la noche ya en casa, quieras interactuar, ya pasado los horarios de atención, porque ese es el momento en el que tú decides comunicarte con tu banco o con tu institución. Y es de vital importancia que estas herramientas tengan la capacidad de interactuar de manera ágil, de manera completa y con toda la información necesaria para brindar un servicio completo en esa interacción a nuestros clientes. También, y se entrelaza perfectamente, todos buscamos atención personalizada. Todos queremos que conozcan nuestra situación, nuestros antecedentes, desde cuándo somos clientes, con qué frecuencia, cuándo nos suceden estas circunstancias excepcionales que nos llevan
a tener que interactuar con ellos y puede ser una situación de pago extraordinaria o puede ser una situación cíclica debido a la forma o a la manera en la que yo me encuentro calendarizado en mi estructura de pagos. Entonces, es bien importante que las interacciones se den de manera informada y mientras más información se tenga de nuestros clientes, la comunicación será más detallada, más dirigida y nos permitirá generar mejores interacciones y niveles más altos de satisfacción de nuestros clientes. Otro factor importantísimo en estas fechas es que el 57% de los clientes interactuaron vía web para resolver un problema. O sea, hoy ya no levanto el teléfono para buscar atención telefónica, sino prefiero mandar un correo nuevamente por un tema del tiempo y la disponibilidad que puedo tener. Decido iniciar estas interacciones con un mensaje, con un correo electrónico, con un tweet, en algunos casos, para presentar mi molestia, presentar el problema que se me está presentando. Entonces, este es un canal adicional que claramente tenemos que ser muy ágiles para atender, porque así como nuestros clientes lo utilizan como una medida alineada a su disponibilidad, tenemos que ser capaces de responder con las mismas expectativas que tienen para eso. Y el último gran indicador que vemos acá es la necesidad que tenemos de brindarle a nuestros clientes la capacidad de darse un autoservicio, de atender sus necesidades de forma directa, de forma intuitiva, de forma ágil a través de diferentes aplicaciones, diferentes sitios web, diferentes interacciones que estamos disponibilizando para ellos, con la intención de que puedan resolver estas situaciones o estas inconsistencias de manera autónoma y sin necesidad de interactuar con nadie fuera de ellos, ¿no? Y pues bueno, nosotros hemos tratado y hemos buscado de alguna manera siempre recomendar estos dos aspectos que son importantísimos, que es la optimización y la automatización. Porque nuevamente al hablar de todas estas necesidades, de necesidades particulares que nos llevan a una microsegmentación, de grandes volúmenes de información que necesitamos como insumos para esta microsegmentación, son indispensables contar con herramientas que nos permitan crear rutinas automatizadas que optimicen o que nos permitan obtener salidas muy ágiles de todo este cúmulo de información que tenemos, ¿no? Y también nos gusta presentar una comparación de lo que probablemente hace 10 años, 20 años era los productos más innovadores para atender a nuestra cartera. O sea, esta comunicación a través de SMS, o hace 20 años la inclusión de los marcadores predictivos. Eran herramientas que en ese momento marcaban la pauta o hacían una diferencia. Y claramente el día de hoy se han convertido en un commodity de la industria. Ya no puedo pensar en una operación de cobranza sin estas condiciones o sin estos elementos como parte fundamental de mi operación, ¿no? Y antes podíamos hablar de un score genérico en la industria, en el segmento en el que nos movemos, y que nos permitía al menos darnos una idea de con qué prioridad, con qué intensidad voy a trabajar un segmento de mi cartera. Y la necesidad hoy ya se ha transformado a scores customizados o scores a la medida, que no solo tomen en cuenta los elementos indispensables del comportamiento del cliente conforme a la gestión o al manejo de estos créditos, sino también la operativa misma de las organizaciones, que difiere entre una organización y otra. Cada una de ellas ha definido estrategias, canales de comunicación, definiciones operativas, cuándo tercializar, en qué etapa tercializar, qué elementos o qué players quieren incorporar en sus canales de comunicación, qué elementos tienen como producto la oferta que le están realizando al cliente. Y todos esos elementos tienen que ser incorporados en los scores al momento de diseñar un esquema de evaluación para cada uno de sus clientes. Entonces, son importantísimos llevar a cabo todos estos elementos para considerarlos al momento de crear estas microestrategias a sus clientes.
La data, vivíamos en elementos estructurados, bases de datos que tenían campos bien definidos, campos exclusivos para elementos específicos como el saldo, el nombre, la dirección, la edad. Y ahora vemos data no estructurada, pero que nos permite conceptualizar una visión 360 de los individuos. Datas de diferentes fuentes. Ya no es la única base de datos o 2 o 3 bases de datos con las que se cuentan en las organizaciones, sino ahora tenemos los canales digitales, los canales en redes sociales, los elementos disponibles de transaccionalidad, los elementos disponibles de la operativa y gestión interna. A mí todavía me sorprende cómo las ofertas que se realizan desde el otro aspecto, desde el aspecto de originación y colocación, no son tan dirigidas aún conociendo o teniendo la capacidad de identificar en qué lugares transaccionan todos los clientes, cuáles son sus patrones de consumo, qué elementos forman parte de su estructura de gastos mensuales de todos los individuos que operan con ellos. Y entonces hacer o enviar ofertas bien específicas para estos clientes. Y eso en la cobranza es exactamente lo mismo. ¿Cómo no puedo entrelazar lo que sucede entre el crédito hipotecario y la frecuencia de pagos con el crédito personal, con el crédito en la tarjeta de crédito? ¿Cómo no puedo crear esta relación de la situación que tiene el individuo? Porque es el mismo ingreso. Y hemos dejado de lado, al no poder estructurar esta información que es interna con elementos externos, la capacidad de crear modelos mucho más precisos para la evaluación, ¿no? La identificación es un proceso que cambió también radicalmente. Ahora muchos de estos procesos se dan a través de elementos biométricos, a través de elementos digitales, y nos dan otros insumos de información, nos dan otro tipo de datos que pueden ser utilizados. ¿Qué tipo de dispositivo se está utilizando? Es un cliente que está altamente preocupado por su privacidad o su seguridad en sus transacciones, que utiliza una VPN. Entonces, son elementos que debemos de poder llevar a nuestra evaluación, a nuestra consideración cuando creamos nuestras estrategias con estos fundamentos analíticos en su desarrollo. Y bueno, nos desafía claramente un mercado impulsado por el conocimiento, un mercado que va a cambiar cada vez más rápido y que tenemos que estar a la altura para crear nuevas estrategias, nuevos modelos que nos permitan diseñar una mejor atención para nuestros clientes. Y entrando específicamente en la demanda del mayor análisis en nuestras estrategias, tenemos 3 grandes grupos, o lo vemos en 3 grandes bloques al momento de llevar a cabo esto a la práctica. Y es la definición del riesgo del cliente y el portafolio. Tenemos que tener muy claro definido nuestro apetito al riesgo, la evaluación que estaremos considerando, nuestras capacidades operativas para jugar y operar ese riesgo. Y esto en combinación con la segmentación y el desarrollo de estrategias precisas, definidas, oportunas, que consideren los canales necesarios de nuestra definición de riesgo. Y por último, es la ejecución y la gestión relación con el cliente. Podemos tener grandes motores analíticos, podemos crear estrategias súper profesionales y súper segmentadas, pero si la ejecución y la gestión se ve limitada porque seguimos operando con herramientas que no nos dan esa capacidad de llegar a esos niveles de microsegmentación, de crear filas de trabajo, ya para hablar en algo más específico, tan detalladas como las necesitemos, eso va a completar o eso va a disminuir la capacidad de ejecutar estas 3 grandes variables que vemos. Bueno, seguimos con el mismo ejemplo. Las Big Data, la cantidad de procesar estos grandes volúmenes de información en pocas palabras tenemos que tener la capacidad de procesarlos, estar realizando o administrando bases de datos en herramientas que no son para eso, claramente disminuyen nuestras capacidades. Crear esta variedad de estrategias, de estar testeando a nuestros campeones con retadores constantemente es indispensable.
Una vez más, con todo este insumo, con toda esta velocidad de procesar un nuevo modelo de cobranza y poderlo testear de manera ágil es indispensable, y sobre todo cuando lo acumulamos con un volumen de datos que nos da cierto nivel de certidumbre con relación a las pruebas que estamos ejecutando. Entonces, son tres grandes variables del Big Data que nosotros vemos como indispensables al momento de ejecutar. Mencionaba yo hace un momento, y qué pena con estos problemas técnicos, pero mencionaba yo hace un momento que existen estos 5 grandes componentes de todas las soluciones analíticas para la implementación de nuevas o desafío de estrategias en la cobranza. Y lo vemos en estos grandes 5 etapas que hemos definido. La primera de ellas es el perfilamiento. Aquí es donde construimos con todas las fuentes internas y externas el perfil de cada uno de nuestros clientes. Aquí no hablamos de grupos o de segmentos, sino hablamos del perfilamiento individual que realizamos con todas estas fuentes de información, para entonces sí comenzar el modelaje a través de las diferentes variables, a través de la combinación de estas variables, con la intención de identificar qué combinación es la que resulta más predictiva, resulta mucho más eficaz en identificar el comportamiento o el riesgo potencial de que un cliente comience a avanzar en las moras, ¿no? Entonces, hacemos un perfilamiento, hacemos una acumulación de datos, después tenemos la parte de inteligencia, la creación del modelo con la combinación de todas estas variables, y después hay que definir cómo queremos tratarlas. Queremos utilizar un canal de comunicación, queremos utilizar toda nuestra rama o gama de canales de comunicación, y aquí empezaremos a definir intensidades, frecuencias, equipos de trabajo que pudieran llegar a ser especializados, que ese también es un aspecto que esta nueva estrategia, esta nueva definición de estrategias analíticas nos lleva a ese punto. ¿Cómo identificamos qué tipo de clientes tienen una mejor aceptación o conversación con nuestros agentes y también los canalizamos de esa manera? ¿Por qué? Porque no interactuamos de la misma manera, no somos igual de receptivos al mensaje dependiendo de quién nos lo está comunicando. Y esa es una estrategia y segmentación que aún no se ha expandido o no se ha utilizado en gran medida por la necesidad de procesar grandes volúmenes de información que no son tan fáciles de realizar. Y una vez definida esta estrategia, hay que tener herramientas que nos permitan crear esa segmentación. Herramientas que nos permitan crear, pues no infinitas, pero casi en este nivel de microsegmentación que buscamos, filas de trabajo, colas de trabajo que nos permitan agrupar de manera bien personalizada los segmentos que vamos a atender y los usuarios o los agentes que van a atender ese grupo de cuentas. Y por último, la parte que pareciera siempre dejamos de lado, tenemos que ser capaz de establecer un tracking muy poderoso, muy específico, que nos dé la finura y el detalle de información que necesitamos en tiempo real. Ya no solo se trata de esperar al día siguiente y visualizar cómo terminó mi operación, cómo terminó mi equipo de cobranza el día de ayer. Ahora necesito conocerlo en el momento. ¿Cuántas promesas llevo en el día? ¿Cuántas cuentas han sido gestionadas? ¿Cuántos contactos hemos establecido? Información primordial que nos tiene que decir durante el día cómo ajusto de manera estratégica la selección de las cuentas, la selección de los portafolios que voy a priorizar con los recursos que sabemos siempre son limitados, que tenemos disponibles para la atención. Y hablando específicamente, nosotros trabajamos con esta definición para la construcción de un perfil 360 de cliente con estas variables. Necesitamos la información de la adquisición, necesitamos la información durante un periodo de mora, necesitamos la información histórica de aquellos casos en los que resultó incobrable esa deuda. Entonces, estas fluctuaciones en el ciclo de crédito nos permiten establecer diferentes puntos de observación que nos ayudarán a crear un perfil mucho más preciso, mucho más objetivo y claro de las capacidades que tiene nuestro cliente y también a qué ciclos son susceptibles. Tendremos clientes que son
altamente líquidos o tienen una alta liquidez en periodos específicos, porque su negocio y el mercado en el que trabajan tiene esa fluctuación anual. Y tendremos otros que no, pero nosotros el día de hoy seguimos tratándolos en el mismo bucket, en el mismo segmento, en el mismo portafolio. Entonces es bien importante tener esto en cuenta al momento de crear el perfil de cada uno de nuestros clientes. Y después viene la creación de los modelos, cómo utilizando toda esta data, utilizando toda esta información que ya recopilé, a través de la combinación también muy fina de miles de variables, es la única forma en la que podemos llegar a un modelo, a un score que nos dé la capacidad de ser muy efectivos o muy predictivos en nuestra evaluación y poder crear esta visión holística del cliente. Y de ahí definir qué esfuerzos son altamente productivos, qué cuentas se otorgaron con un nivel de riesgo, con un apetito de riesgo mucho más alto y que claramente una vez iniciado este rollover durante las diferentes etapas o segmentos de cobranza que definimos, en qué punto los esfuerzos ya no resultan redituables, ya no es negocio seguir intentando y a lo mejor la venta de ese portafolio, la externalización de estos portafolios es el camino más viable o es el mejor negocio para la atención a estos grupos. Entonces es bien importante tener estos segmentos bien identificados y los modelos de riesgo nos ayudan de manera analítica y estadística a llevar y tomar esta decisión de mejor manera. Luego, una vez que nosotros definimos en esta relación de complejidad y valor al negocio, nosotros podemos crear estas capacidades de predicción. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que crear este monitoreo de nuestros modelos. O sea, aquí estoy hablando no de la operación y de la ejecución, sino de cómo mi modelo es constantemente evaluado, constantemente ajustado, si es necesario, para garantizar que variaciones como la pandemia del año pasado forman parte o están correctamente incorporados. Habrá situaciones extraordinarias que tienen que ser excluidas, que sabemos que pudieran no volverse a repetir. Un periodo extraordinario de flujo, ¿no? Estas grandes inversiones que se dan cuando se da una Copa Mundial, unos Juegos Olímpicos. Las ciudades tienen un crecimiento exponencial en estos periodos y pueden influir en los modelos. Entonces, estas variables tienen que ser perfectamente monitoreadas, perfectamente identificadas dentro de nuestros modelos para garantizar que siguen siendo efectivos. Y en algunos casos forman parte del modelo estas situaciones extraordinarias y en otros simplemente son excluidas porque pueden crear una desviación no repetible o no utilizable en el futuro para nuestras predicciones. Después viene la parte estratégica, cómo creo estas segmentaciones, cómo defino estas prioridades. Las matrices de riesgo es el modelo estándar más básico para crear esto, pero es altamente funcional. El tener muy claro definido en estos cuadrantes, en estos segmentos, qué tipo de tareas voy a realizar, qué tipo de canales voy a utilizar en base al riesgo que tiene cada uno de estos segmentos. Entonces, son importantísimos crear estos grupos porque también nos dan una referencia visual de cómo estamos creando los segmentos y en dónde los voy a parametrizar a través de la estrategia de comunicación en el call center, de carteo, de canales digitales, de agencias externas, de gestores de campo. Yo voy a decidir y lo voy a poder visualmente ver a través de este tipo de matrices. Y las herramientas, una vez que se empiezan a crear estas segmentaciones, nos permiten ser tan precisas y llevarlos a los niveles que platicábamos al inicio. Tenemos información individual de cada cliente y ahora podemos crear un nivel de microsegmentación con las prioridades que el negocio requiera en base a estas segmentaciones. Y en base a estas segmentaciones, crear canales de comunicación, crear grupos de atención, grupos con especialidades específicas de atención
para estos segmentos y a estos grupos que hemos identificado en nuestra segmentación. Después nosotros hemos definido, como decíamos en este funnel, en este embudo, la parte de la ejecución. En este mundo analítico ya no solo queda en diseñarlo y en verlo en grandes tablas o en grandes mapas mentales de la definición de nuestra estrategia, sino ahora cómo lo podemos implementar. Y la necesidad de tener herramientas que tengan y consideren las salidas que se están presentando en tiempo real con nuestro cliente para evaluarlo en ese preciso momento. Y un ejemplo muy claro de esto es, probablemente todas nuestras variables, toda nuestra información nos dice que este es un cliente de bajo riesgo, porque históricamente así se ha comportado, porque históricamente siempre ha tenido esa clasificación. Pero en el momento en el que lo logra contactar a alguno de nuestros agentes, identifica que está desempleado. En ese momento, en esa interacción, ese pedazo de información, esa información adicional, tiene que cambiar inmediatamente la evaluación que hemos hecho para ese cliente de manera histórica. Entonces, tenemos que tener herramientas que nos dan esa capacidad de ingestar esa información en tiempo real, registrarlo e inmediatamente tener una respuesta para eso, un nuevo esquema de negociación, un esquema de liquidación, un esquema de plazo, una oferta diferenciada que nos permita establecer una negociación en ese momento crítico que estamos identificando en la vida del cliente, ¿no? Y obviamente las herramientas que tienen estos flujos, que tienen estos elementos tan dinámicos o tan, el concepto tan asociados a un workflow de lo que está pasando en la vida del cliente, en la situación del cliente, son indispensables tanto para el diseño como para la implementación, porque ya no se trata de codificar segmentos y variables en sistemas que sus interfaces de usuario llevan la necesidad de codificarlos, sino de tener estas herramientas que me permitan copiar y pegar, arrastrar elementos y ver visualmente este gran árbol que estoy creando para la segmentación de mis clientes. Y por último, hablábamos del marketplace y de la capacidad o necesidad de monitorear los resultados operativos. Tengo que tener herramientas que me den la información del performance que estoy teniendo, no solo en la evaluación de modelos que hablábamos hace un momento, aquí ya es específicamente en la operativa día a día, en la productividad diaria que tiene mis operaciones, mis agentes, mis equipos asignados a la gestión de cartera, y sobre todo tener herramientas que me den información en tiempo real de cómo esos elementos, de cómo ese trabajo que realizan día a día se está viendo reflejado primero en elementos productivos y después en elementos efectivos, ¿no? ¿Cuánto más he podido cobrar con esta nueva estrategia? Y esa alineación no necesariamente o no siempre es fácil, y es de vital importancia tener las herramientas que puedan procesar la información de los dos aspectos, la información del modelo analítico, combinación con el modelo operativo, y entonces ser capaces de identificar qué elementos son los que nos están ayudando a obtener ese performance. Aquí ya no solo se trata de decir, cobré 10% más, sino quiero saber cómo llegué a esa meta, o al revés, mi cobranza disminuyó un 10%, quiero identificar el canal de comunicación, el canal de asignación que no está funcionando, y tengo que poder tener esta capacidad de segmentación de los resultados con herramientas que procesen ese gran cúmulo de datos. Y bueno, obviamente nosotros hemos tratado y hemos mantenido siempre una visión completa de este círculo de crédito. Es una visión donde la prospección, la originación, el comportamiento y la cobranza están completamente ligados, y cada elemento de información de estas etapas nos permite robustecer la siguiente decisión que haremos con respecto a esa persona o con respecto a personas que tienen las mismas características que pueden ser clientes prospecto. Entonces, no nos apartamos o no vemos solo la parte de cobranza como un elemento ajeno a los sets de información, a los sets de comportamiento que se dan en las otras etapas. Bueno, pues quisiera agradecerles por el tiempo.
y pues nuevamente nos ponemos a su disposición para cualquier pregunta. Bueno, pues muchas gracias a Abraham por su intervención desde México, muy interesante. A ustedes les recuerdo, por favor, visitar nuestra muestra comercial, visitar la agenda a la carta y la zona FES, todo también dentro de la plataforma 3D que hemos preparado con muchísimo gusto para ustedes. Recuerden ingresar a través de Google Chrome.